Bueno, muy buenas noches, profesor Alfonso. El día de hoy le vengo a exponer mi proceso de investigación que fue del autor que tiene como nombre Anton Placid Guillem Gaudí. Bueno, en el primer punto nos dicen nombre, nacionalidad, fecha de muerte y de nacimiento, profesión, especialidad y otros datos. Bueno, en el primer punto desarrollamos que como nombre tenemos Anton Placid Guillem Gaudí. Nacimiento es el 25 de junio de 1852 en Tarragona, España. Y su fecha de fallecimiento es el 10 de junio de 1926 en Barcelona, España. Es de nacionalidad española, su profesión fue un arquitecto, diseñador y delineante. Bueno, los datos de presentación que escogí para este autor es que fue un arquitecto español, máximo representante del modernismo catalán. Gaudí fue un arquitecto con un sentido innato de la geometría del volumen, así como una de sus grandes capacidades imaginativas que le permitían proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarlas a los planos. En este punto quiero rescatar una frase muy importante de este famoso, que es: la arquitectura es la ordenación de la luz, la escultura es el juego de la luz. Gaudí, 1879. Ok, en el segundo punto nos decía cuáles fueron los aspectos sociales, culturales, políticos, científicos, filosóficos que definieron la época del país del autor. En cuanto a los aspectos sociales que encontramos a lo largo de esta investigación, fue que el mercado interior se caracterizaba por su debilidad, ya que gran parte de la población era todavía demasiado pobre para consumir, y el lento desarrollo agrícola e industrial limitaba también la demanda de productos. En el aspecto cultural encontramos que se presenció la revolución industrial en España, y la cultura para estas épocas se basaba en la guerra entre territorios. En el aspecto político, en 1870 se da que la vida de los españoles fue acomedida por una gran serie de acontecimientos vividos en la intensidad por la opinión de la época, en cuanto se prescindió que cada uno de ellos tendría un impacto relevante en el devenir de los destinos de España. Otro aspecto, pues por parte del aspecto filosófico, fue que a lo largo de todo el siglo se va a entablar una obra de batalla entre todos los órdenes, entre fuerzas que querían modernizar el país, y lo que ellos querían era pues mantenerlo firme en sus añejas raíces. Entonces estaba el conflicto entre la España vieja y la que se convertiría nuevamente, o bueno, como hoy en día se conoce, la Nueva España. En el aspecto científico, encontramos que uno de los símbolos de la revolución industrial es el ferrocarril, que inicia su despliegue en España gracias a la Ley General de Ferrocarriles. El desarrollo del ferrocarril favorece la demanda de productos siderúrgicos, dinámica de capitales, y facilita también la creación de un mercado interior. Esto pues por la época de 1850 en adelante. Ok, en el punto 3 de la guía nos decía: enumere, describe y analice brevemente cada una de las obras más importantes del autor. Escogí tres obras que para mi gusto son de las principales. En la primera podemos ver el Capricho de Gaudí, que a diferencia de la mayoría de sus creaciones localizadas en Cataluña, esta se encontraba en comillas. Se llamaba realmente Villa Quijano, pero se conoce como El Capricho, por tratarse de un encargo de concuñado de Marqués de Comillas, que deseaba una residencia de verano de tipo oriental. Este proyecto lo realizó en paralelo al de la Casa Vinces, que es otra de sus grandes obras muy famosa. En segundo lugar, y como obra que también me gusta destacar, está la Sagrada Familia, el templo expiatorio de la Sagrada Familia, caracterizado por sus altas torres cónicas. Es el monumento más visitado de España, por delante del Museo de Prado y de Alhambra. Esta basílica católica, aún inconclusa, constituye de la manera de la obra de Gaudí y máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. No en vano le dedicó en exclusiva los últimos 15 años de su vida.
ya que pues esta no fue terminada, pero vemos por sus grandes dimensiones y su peculiar forma, pues que es de dicha fama. En tercer lugar encontramos el Palacio Episcopal de Astorga, que está situado en la ciudad de Astorga, León. El palacio es de las pocas obras de Gaudí construidas fuera de Cataluña, junto con la casa Botines. Se engloba dentro de su periodo neogótico, un estilo, según el arquitecto, imperfecto a medio resolver, que necesitaba de la aplicación de la geometría arreglada. Actualmente es el Museo de los Caminos. Bueno, en cuarto lugar en la guía encontrábamos Elija entre sus obras teóricas un libro de artículo de lectura atenta, entre otras. Bueno, ya al ser un arquitecto no se enfocó en ningún momento en la parte literaria, entonces no encontramos ninguna obra escrita por Antonio Gaudí. Antoni Gaudí. En el quinto punto encontramos formula al menos 5 principios filosóficos, entre los cuales pues los principales sucesos a lo largo de la vida de Antonio Gaudí generaron en la vida y la forma de diseñar eh, algo que tomó poder, y gracias a la época vivida durante su adolescencia, él pudo tomar fuerza con su particular forma de diseño y así ser el mayor exponente del modernismo. Gracias al trabajo de sus padres, pudo desarrollar habilidades que en el futuro le permitirían tener un enfoque en sus proyectos. Vale, pues el punto 6 decía formular al menos 5 principios epistemológicos, entre los cuales redacté este párrafo que dice: en cuanto a los avances científicos y demás avances que se dieron para la época, se destacaron un gran enfoque en la vida de Antoni Gaudí. Vemos como la creación e implementación del ferrocarril y otros hechos de la época, uno de los acontecimientos de la época para la capital catalana, y que sirvió de punto de partida para el modernismo. Fue la Exposición Universal de 1888, donde los principales arquitectos del momento expondrían sus mejores obras. Gaudí participó en el edificio de la Compañía Transatlántica y recibió un encargo para reestructurar el Salón de Ciento de Ayuntamiento de Barcelona, que finalmente no se llevó a cabo, pero posteriormente fue encargado de diseñar bastantes construcciones con su peculiar término que encontramos que es: original es aquello que vuela de la simplicidad de las primeras soluciones. Antoni Gaudí, 1893. Vale, en el punto 7 encontramos que en la guía que nos decía: como ejercicio sencillo de trabajo de campo, realice al menos 5 encuestas o entrevistas con respecto al autor y su obra. Bueno, para este punto entrevisté a 5 personas, 2 arquitectos, 2 docentes de arquitectura y 3 estudiantes de arquitectura. Les hice las preguntas: ¿qué sabe sobre el autor? La segunda es: ¿recuerda usted alguna obra famosa del autor? Nómbrela. Y la tercera y por última es: ¿qué opinión tiene acerca de este autor? De lo cual podemos analizar que de las respuestas tomadas por los diferentes entrevistadores es de 5 personas encuestadas, 3 conocen al autor. Entre esos 3 conocemos, pues tenemos en cuenta que 2 son maestros y 1 es estudiante. En segunda instancia vemos que de 5 personas encuestadas, 2 conocen obras importantes de él, que son estos dos mismos docentes de la Facultad de Arquitectura. Otro punto a notar es: de 5 personas encuestadas, 4 personas tienen buenas críticas frente al autor y 1 no sabe, no lo conoce. A un estudiante de arquitectura que lo entrevisté, no sabía, no tenía idea de este autor, lo había escuchado nombrar, pero no sabía nada referente a él. Y las otras 4 personas restantes, las 4 lo conocen y tienen buenas críticas acerca de sus obras, ya sea porque lo hayan visto en internet o otro medio. Vale, en el punto 8 que encontramos nos dice: analice ampliamente la influencia de dicho autor que tiene en la actualidad. Ok, bueno, las obras de Antoni Gaudí, arquitecto, están declaradas Patrimonio de Humanidad. La mayoría son edificios de estilo modernista que se encuentran en las ciudades de Barcelona o sus alrededores, aunque también proyectó algunos edificios para otras zonas de España. Inicialmente se declaró Patrimonio de la Humanidad
al Parque Güell, Palacio Güell y Casa Mía en Barcelona, pero se decidió ampliar al año 2005 a otras 4 edificaciones diseñadas por Antoni Gaudí, pasando a llamarse Obras de Antoni Gaudí. Todas aquellas consideradas la UNESCO testifican la excepcionalidad de contribución creativa de Gaudí al desarrollo de la arquitectura y tecnología constructiva a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pues muchas de las cosas, como lo vemos, son patrimonio y actualmente son de las más visitadas en España y pues por mucha gente. Entonces sigue ese legado y ese fue el legado que nos dejó todas esas obras y distintos diseños a lo largo de su carrera. En el 9º punto encontramos que es formular 5 conclusiones de la investigación. Ok, entonces conclusiones. Fue muy interesante conocer y aprender a lo largo de la investigación acerca de Antoni Gaudí, ya que desde los principios de la carrera me llamó la atención la gran influencia que hizo en el mundo de la arquitectura y cómo con el modernismo su nombre llegó a tener gran reconocimiento. Desde hace tiempo había visto fotos de sus edificaciones en internet y me llamaron mucho la atención. Me gustaría en algún momento de la vida profesional poder llegar a tan gran nivel y poder estar a cargo de grandes obras arquitectónicas. Este famoso arquitecto es el que escogí para hacer ese proyecto de investigación, ya que tenía otros en lista como lo fueron Le Corbusier, Norman Foster o Richard Meier. Pero ese me llamó en especial la atención por su forma particular de infligir en sus diseños, la composición de ellos y los métodos de diseño utilizados para que él aplicaba a tan numerosas y famosas edificaciones. Pues este es un arquitecto el cual desde el principio me llamó mucho la atención y quería pues un poco profundizar y saber y aprender y enriquecerme del conocimiento que él tenía y de su forma tan peculiar. Vale, en el 10º apartado encontramos en la guía que nos pedía a partir de las conclusiones más importantes proponer a través de formular una propuesta a través de la cual podamos promover el pensamiento y la obra de su autor en la universidad. En el 10º punto